Hola, buenas jóvenes. Hoy este día vamos a dar inicio a la asignatura de Estadística 1. En este caso vamos a iniciar con la unidad número 1, que es Estadística Descriptiva. Dentro de esta unidad hay varios temas. En este momento vamos a iniciar con el tema Conocimiento sobre la terminología básica de Estadística Descriptiva e Inferencial. Mi nombre es Carlos Marcelo Torres y soy el docente a cargo con el que van a estar trabajando todo este ciclo, ¿verdad? Quizás como una introducción podemos decir que la estadística es el resultado de la unión de dos disciplinas que evolucionaron de manera independiente hasta confluir el siglo XIX. La primera de ellas fue el cálculo de probabilidades, que nace en el siglo XVII como teoría matemática de los juegos de azar. Y una segunda, la estadística, que es una ciencia del Estado que estudia la recogida y descripción de datos, que es de raíces bastante más antiguas. Esto hace que una de las acepciones más aceptadas de estadística sea la que se define como el conjunto de métodos que tienen por objetivo la obtención de tratamiento y la interpretación de un conjunto de datos de observaciones relativas a un grupo de individuos o unidades. La estadística actúa como disciplina puente entre los modelos matemáticos y los fenómenos reales. Desde el siglo XVII se ha tratado de interpretar fenómenos biológicos y sociales de la población a partir de datos numéricos mediante procesos deductivos desde finales del siglo XIX, aplicando métodos inductivos, estadística inferencial. La estadística ha ampliado su campo de acción a las áreas de la ingeniería, la física, la medicina, hasta la política en la actualidad, ¿verdad? También la estadística se ocupa de la descripción de datos, ya sean procedimientos para resumir información, del análisis de muestras, que es elegir muestras representativas y hacer inferencia, de la constatación de hipótesis, que es la comparación de predicciones de datos observados, de la medición de relaciones, que serían la relación estadística, y de la predicción mediante estudios del historial de las variables. La estadística descriptiva o deductiva trata del recuento, ordenación y clasificación de datos obtenidos por las observaciones. Se construyen tablas y se representan gráficos que permiten simplificar la complejidad de los datos que intervienen en la distribución. El primero de ellos serían los elementos. El primer paso es toda investigación. En toda investigación consiste en fijar el conjunto de elementos que se requiere estudiar. A esto le conoceremos como población o universo. Cada elemento de la población se denomina individuo o unidad estadística. La población puede ser el conjunto de personas de una localidad, los estudiantes de la facultad, etc. Se llama muestra a un subconjunto limitado o extraído de la población con el objeto de resumir el número de experiencias u observaciones. Las características observables de una población se clasifican en cualitativas o atributos, que son aquellas que no se pueden cuantificar, tales como el color del pelo, el gusto musical, etc. También se clasifican en cuantitativas, que son aquellas que se pueden contar, como estructura, número de hijos, etc. Dentro de las características cuantitativas tenemos dos tipos, los que son las variables discretas y las variables continuas. Las variables discretas son aquellas que toman valores aislados, como el número de televisores de un hogar, número de hijos de un matrimonio, etc. Y las variables continuas pueden tomar cualquier valor comprendido en un determinado rango o intervalo, por ejemplo, las notas de los estudiantes de estadística 1, distancia de su casa a la facultad, etc. Las características cualitativas se pueden dividir en dos tipos también, lo que son las variables ordinales y las variables nominales. Las variables nominales dice que es una variable cualitativa que se caracteriza, se describe o identifica a un elemento de la población. La variable ordinal es una variable cualitativa que representa una posición o clasificación ordenada. Son ordinales mucho, poco, muy poco o nada. El segundo tipo serían las medidas. Uno de los objetivos de la estadística descriptiva es la de resumir toda la información recopilada en unos pocos valores numéricos. Del conjunto de valores numéricos que resumen toda la información, las hay de distintos tipos y aportan distintas características.
medidas de centralización. Entre ellas tenemos la media, la moda, mediana, cuartiles, deciles, pertenciles y muchos más, ¿verdad? Y las medidas de dispersión, que tenemos la varianza, desviación típica, rango y rango intercuartil, etcétera, entre otros. También tenemos los gráficos. Dentro de las técnicas que permiten resumir la información de una variable estadística, tenemos los gráficos. Ocupan un papel fundamental debido a su facilidad de comprensión. Los diagramas de barra, los pictogramas, diagramas de sectores, histogramas, polígonos de frecuencia, diagramas de caja, pirámides de población, cartogramas, etc., ofrecen una información visual muy clara para comprender cómo está distribuida las características que estamos estudiando. Bueno, jóvenes, para este día hemos llegado con el fin de la clase. Espero les haya gustado, o cualquier duda, consulta pueden hacerla en este momento. Muchas gracias.